primero, como se estaba pensando, a excepción de las personas que van a viajar. Eso nos da una semana más, y aparte de eso, alguno decía, eso lo están haciendo porque van a viajar. No, no tiene nada que ver, porque es para toda la universidad. Lo están haciendo por un tema técnicamente presupuestal. ¿Por qué? Porque nuestro contrato como docentes no está hasta más del 13. Eso significa que teníamos que tener una semana para resolver sus dudas, sus reservados y todo lo demás, ¿no? Pero si la semana termina el 13, no hay ningún día para eso. Entonces lo que han decidido el vicerrectorado es ampliar el contrato de los docentes una semana más. Y se acabó, pues todo queda como quedó al inicio. Entonces, eso obedecía simplemente una cuestión de acomodación más política, ¿no? Pero me imagino que, como les comentaba por esos compañeros del viernes, que me lo digan a mí, que me rayen el carro, eso no va a cambiar nada, ¿no? Que se obliguen a su delegado, pues mucho menos. Pero alguien debe haber hablado con sus consejeros habrán hablado o llevado el tema al consejo de facultad o a la asamblea universitaria, y ahí se ha conversado la decisión, que era lo que se tenía que hacer, y se ha cambiado. Entonces tenemos otra vez nuestras 3 semanas, pero lo cierto es que estas partes son pequeñas en realidad. Si en vez de dejarles un trabajo, podríamos hacer alguna actividad en la última semana que nos dé los puntos que nos van a faltar, y un punto extra. Creo que va a ser mejor. Entonces, ¿cómo quedaría la situación? Quedaría ahora 3 puntos, como han visto, 3 puntos la siguiente, igual 2 puntos en la última, ya son los 8. Y lo que queda de asistencia, más un punto extra, vendría de una actividad que haríamos en la clase. Creo que tiene más sentido, tanto para mí como para ustedes, porque la actividad investigativa, si la realizan acá, en el sentido de que les dejo no sé qué, a ver esta imagen que es, la van a realizar acá. Va a ser más lógico que terminar después. Y de esta forma, pues, creo que estaríamos mejor. Entonces, a más tardar, ahora sí, para este viernes, les aviso de eso. Pero lo que sí no va a cambiar es esto. No son 3 puntos ahora, 3 puntos la siguiente y 2 puntos la última. ¿Ok? El mismo día, espero que no haya nadie que vaya a viajar que haya rezagado un examen, porque si no tendría que tomarlo el viernes, entonces el viernes. El viernes 3 de julio, se toma el examen de rezagados, de todos, ¿ya? Tanto de la primera fase como la segunda. La tercera no se puede rezar de acuerdo a los contenidos de la primera y la segunda fase. ¿A qué hora lo vamos a tomar? Aprovechando un poco la última parte de la hora tutoría, o sea, las 6. ¿Ok? Conversen, si alguien está en eso ya sabe. Tiene que haber mandado una justificación a la facultad, no a mí, y con eso ya estamos. ¿Ya? Si alguien tiene algún problema con esto, los exámenes de rezagados, en el sentido que no ha mandado la justificación, me avisa ahora. Igual tiene que mandar a la facultad, pero me tienen que poner en aviso. ¿Ok? Ya está. ¿Por qué es importante hablar del sistema músculo-esquelético? Porque constituye una buena parte de la patología que van a ver ustedes. Desde el simple doctor me torcí el tobillo hasta traumatismos, ¿no? Y si bien es cierto, la patología es florida, hay algunas cosas que sí, de todas maneras, van a tener que entender para poder detectar por lo menos qué es normal y qué no, ¿no? El sistema musculoesquelético se va a encargar de 2 funciones principales, ¿no? Locomoción y sostén. Sostén sobre todo, no solo es por los huesos, ¿no? El diafragma pélvico que tenemos en la parte inferior, sobre todo en el caso de las mujeres, es una parte de sostén importante de los órganos, ¿no? Y la locomoción, bueno, es tanto parte del tejido muscular como del tejido esquelético, ¿no? El hueso tiene una densidad mayor que el tejido blando. Y ya hemos dicho que la mayor parte de esto tiene una densidad similar, ¿no? La densidad de agua. Cuando hablamos de unidades Hounsfield, sí podemos tener una diferencia de densidad. Sin embargo, esta diferencia es bastante poca. Eso quiere decir que yo no voy a poder evidenciar adecuadamente alguna diferencia, por ejemplo, entre el recto o el cuádriceps y su tendón en tomografía, pero en resonancia sí. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la resonancia? Viendo, ¿no?,
el spin de los hidrógenos, entonces tiene que ver mucho con el agua. Y en ese sentido, aunque todos tienen necesidad de agua, es cierto que el tejido fibroso tiene menor cantidad que el músculo. Es cierto que el cartílago va a tener una diferente densidad de agua, cantidad de agua, que la parte fibrosa. Entonces, la resonancia es especialmente útil para todo lo que es sistema musculoesquelético. ¿Okay? Antes se decía que una resonancia, en el momento, por ejemplo, un jugador de fútbol, ¿no? Tiene un desgarro muscular. El edema subsecuente puede entorpecer la visibilidad del órgano, pero las secuencias, ¿no?, de saturación, que básicamente lo que hacen es replicar el tiempo, ¿no?, de cierto tejido, como por ejemplo la grasa, van a hacer que hay una supresión de la grasa. Igual puede haber una supresión del líquido y nosotros podemos ver mejor la lesión. Entonces la resonancia es una herramienta muy buena para esto, ¿no?, sobre todo cuando la cosa es fina. Yo tengo que reparar, por ejemplo, un menisco. De repente nosotros no, porque igual vamos a caminar, algo ya nos dolerá y seguimos caminando. Pero en personas que hacen deporte de alta competencia, es muy importante, ¿no? Menisco, los ligamentos, etcétera, etcétera. Entonces, para eso la resonancia sirve muy bien. La ecografía sí nos puede dar una aproximación inicial al problema, porque también tiene una buena disquisición de tejidos, sobre todo la ecografía de alta frecuencia con los reductores lineales, que es la ecografía musculoesquelética, ¿no? Entonces, para el inicio o para diagnósticos de primer nivel de atención, que más está muy bien. Pero cuando hablamos de hueso hay un problema. La tomografía sirve, pero es cara, y nos da una dosis de radiación así, ¿no? La ecografía del hueso, el hueso da sombra posterior y ahí quedó. ¿La resonancia sirve o no? Si se acuerdan. 50-50. ¿Por qué? Porque hay cosas, o sea, si hablamos de fracturas, no sirve casi para nada. Fracturas, que son fisuras, ¿no?, que son solo de una tabla, por ejemplo, no se van a ver para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un vacío de señal propio del hueso. Pero quistes, tumores, tal vez sí podrían verse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alteraciones de partes de tejidos blandos, de cierta forma, que hay dentro del hueso, ¿no? Y eso sí se va a poder ver. Pero si yo quiero ver fracturas, no me sirve la resonancia. La tomografía sí que es cara, entonces todavía tenemos un gran espacio ahí para los rayos X simples. Sin embargo, cuando la fractura es media complicada, es mucho mejor utilizar una tomografía. La tomografía, ¿por qué no sirve especialmente para los huesos? Porque cuando la fractura tiene varios trazos, es compleja o en su peor defecto con minuta. Y déjenme decirles que si es cierto, por ejemplo, en el apéndice una fractura con minuta conlleva una lesión de una fuerza importante. Por ejemplo, acá no. Por eso lo vamos a ver en cabeza y cuello, ¿no? O sea, acá, en el cigomático, simplemente un buen golpe te puede dar una fractura. Entonces, la evaluación, la reconstrucción, pasa por entender la naturaleza de la fractura. Y para eso sí la tomografía ayuda muchísimo, ¿no? Las fracturas complejas, las fracturas diminutas, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque puede aislar la densidad de hueso, puede hacer una reconstrucción en 3 dimensiones y puede ayudarte a planificar una cirugía, ¿no? Si hablamos de ecografía, esto es lo que vamos a ver normal con músculo. ¿Ok? La piel está en la zona del punto muerto, por ende no la vamos a ver adecuadamente acá. Existen sí ecógrafos de piel, solo son para piel porque son 20, 30 megahercios. Realmente no se usan mucho. Y debajo tenemos esta zona hipoecogénica, ¿no? En este caso, esta zona hipoecogénica, así como en la mama, ¿no?, representa el tejido celular subcutáneo de la piel y la grasa. Entonces, cuando ustedes han comido caldo blanco alguna vez, antes de ser vegetarianos algunos, habrán notado de que la grasita es como bolitas, ¿no? Tiene dentro la retina cútea. Eso es lo que miran, cuando ustedes miran estas manditas hiperecogénicas, que
están dentro del tejido glucogénico. Si vamos más abajo, entonces vemos un engrosamiento hiperecogénico, ¿no? Que corresponde a la fascia, que puede ser solo la fascia de... acá hay una interfase, como pueden ver, porque hay una fascia del músculo, la aponeurosis, y una fascia arriba, ¿no? Que generalmente va diferente. En este caso sería la fascia profunda, si esto es miembro inferior sería la fascia de escarpa. Y tenemos después el músculo. El músculo, ¿cómo es? Un montón de células, ¿no? Estriadas, multinucleadas, que se disponen en tabiques. Y estos tabiques están enrollados. Cada célula tiene una pequeña parte de tejido conjuntivo, ¿no? El novicio. Pero se agrupan en paquetes. Por eso, cuando uno come su pollo, lo puede deshilachar, ¿no? Se agrupan en paquetes. Y estos paquetes tienen alrededor el novicio. Y por fuera, generalmente los músculos se agrupan con una aponeurosis que le podemos llamar el perinecio. Entonces, es normal encontrar dentro de una zona hipoecogénica, que vendría a ser las células, ¿no? Musculares estriadas, estas banditas hipoecogénicas, ¿no? Que son justamente las partes fibrilares que se van a unir al final en el tendón, ¿no? Tanto este lado como el otro lado. Entonces, esta conformación es conformación normal del músculo. ¿Okay? Si tú haces esto y después cambias la orientación, vas a ver un montón de puntos dentro de esto, ¿no? Porque esta visión depende de la orientación. Es recomendable, para evaluar las lesiones, tener la orientación del músculo. Claro que lo vas a evaluar en los dos ejes, pero es recomendable tener la orientación del músculo para realizar. Y acá que tenemos el hueso. Como ven, el hueso después tiene una sombra posterior que no vamos a evaluar nada. Entonces, esta parte es, así como se ve, lo más probable es que sea músculo, ¿no? Y esto sea parte del cuádriceps. Sin embargo, casi todos los músculos se ven así. Solo para hacerles recordar que el calcio y el hueso, en cualquiera, porque la densidad de protones es una fase de la resonancia que se usa mucho para músculo esquelético, en cualquiera tiene ausencia de señal. ¿Okay? Solo hay que recordar que el músculo también siempre se hizo intenso, que en la densidad protónica, donde tenemos algún cambio. Generalmente con T1 casi no tenemos, son muy parecidos. Con T2 sí, ¿no? Más que todo en el, no, ni siquiera en el músculo, aquí, en la grasa, ¿no? Generalmente la grasa es hiperintensa también. Ahora, ya, esto está bien así. Lo que estamos viendo aquí, justamente, la cabeza del fémur, ¿no? Entonces, como ustedes deben recordar, hay un troquín y un troquín. Y entre los dos existen dos surcos, y entre esos dos surcos hay una corredera, ¿no? La llamada corredera bicipital. Y aquí lo que estamos viendo, este circulito ecogénico, es el tendón del bíceps. ¿Ya? Suele ser hiperecogénico, que cuando nosotros lo ponemos en sagital, en todo caso, lo vamos a ver así, ¿no? O sea, recuerden que hemos visto en el músculo unas fibras, ¿no? Un bíceps normal va a tener fibras también. Pero, si lo vemos de esa forma, acá todavía está bien. Si lo vemos así como lo estamos viendo acá, así, grueso, y más hipoecogénico, pues estamos hablando de una tendinopatía. Y no solo del bíceps, pero el bíceps es el mejor ejemplo, ¿no? Podemos encontrar tendinopatía, por ejemplo, en el compartimento flexor, en el extensor, en el músculo acá lateral, ¿no? La llamada de Kerben, o en otros lados. Entonces, es la pérdida del patrón lo que nos hace ver que hay una tendinopatía. Como en este caso. Miren, la anterior que hemos visto era un circulito, ¿no? Que era simplemente el tendón normal. Miren cómo está este tendón. Que ha perdido la ecogenicidad, ¿no? Se ha vuelto menos ecogénico y se ha engrosado. Ustedes se darán cuenta también que aquí hay otro tejido que lo contiene, ¿no?
y un poco de líquido. El bíceps o muchos tendones tienen una vaina, y esto representa la vaina. Y esta zona negrita representa el líquido alrededor de la vaina, ¿no? Porque la vaina existe para que el tendón fluya a través de ella, ¿no? Tiene un líquido sinovial de ella. Y esto lo volteamos y lo vemos en axial, aquí está el tendón. ¿Pueden ver? Bastante engrosado, heterogéneo, propio de la inflamación que está teniendo. Pero podría haber una inflamación de la vaina sinovial también. En ese caso, todavía podemos ver la parte que es el tendón del bíceps, que no está muy distorsionada, pero sí vemos una zona lipocogénica franca, ¿no? Y esto es su vaina sinovial que se ha engrosado. Y lo podemos ver aquí, porque el tendón, que es esto nada más, todavía continúa con este patrón fibrilar, ¿no? Que es propio de los tendones. Así que eso es una tenosinovitis. O sea, hay alteración del tendón e inflamación de la sinovial. ¿Ok? ¿Qué vemos más arriba? Vemos fascia y vemos aquí músculo, ¿no? Y acá vemos hueso, por si acaso. Y como les estaba diciendo, eso se mira bastante bien, ¿no? Cuando nosotros estamos utilizando, en este caso es densidad de protones, en este caso simplemente un T2. ¿Ok? Noten que acá, bueno, sí está la inflamación, porque hay sangre. Acá está inflamado, aunque no se nota mucho, pero hay una cosa importante aquí, ¿no? Digo que es un T2 porque todavía vemos estas zonas. La grasa siempre es intensa, pero yo veo esto, ¿sí? Es más, es un T2 flare. ¿Se acuerdan que en T2 flare solo los líquidos patológicos muestran intensidad, ¿no? Entonces, esta tenosinovitis lo que está condicionando es edema del hueso, ¿no? A nivel de la cabeza, del útero. Pero bueno, eso nos sirve para qué? Para evaluar nada más el potencial de daño que haya podido tener la lesión. Obviamente la lesión existe. Los tratamientos pueden ser, en general, ¿no? Quirúrgicos o conservadores. En este caso, pues, indicaría reposo, ¿no? Ultrasonido, infrarrojos, calor, rehabilitación y demás para tratar de revertir. Vamos con los huesos, ya que estábamos hablando del edema. Una fractura es la interrupción del trazo continuo de un hueso, ¿no? Pero ya saben que las fracturas se dividen, por ejemplo, en simples y complejas, ¿no? Y las complejas, pues, por el número de huesos que deben tener más de 2 segmentos y pueden ser hasta pequeñas llamadas comminutas. Por el número, ya, perfecto. La fractura da dolor, rubor, también, humor, porque se hincha, calor, pero aparte da impotencia funcional, ¿no? La impotencia funcional es bastante grande en el caso de una fractura, pero eso no quita que, por ejemplo, una lesión de un ligamento lo pueda provocar también. Entonces, ahí está uno de los grandes problemas, ¿no? ¿Cuándo ha sido un esguince? ¿Cuándo ha sido una fractura? Porque hay esguinces fuertes que incluso también necesitan reparación. Para eso sirven, obviamente, los rayos X, ¿no? Ahora, ¿las fracturas se pueden asociar a lesiones de tejido blando? Sí, como cualquier patología ósea. Por eso las podemos clasificar en fracturas cerradas o fracturas expuestas. Los huesos largos son más proclives a la fractura que los huesos cortos, ¿no? ¿Por qué? Por la forma que tiene. Es más fácil que yo me rompa el número que me rompa un parietal, ¿no? Más fuerza necesitaría para el parietal, más fuerza necesitaría para la pelvis, por ejemplo. Los huesos cuadrados también van a tener mucha más resistencia. Entonces, generalmente vemos fracturas en huesos cortos, no significa que no hayan otros, ¿no? Pero generalmente vamos a ver en huesos largos. Cuando el trazo de fractura separa un segmento, vamos a decir que la fractura es completa. Miren aquí, acá está el número, ¿no? Acá está la superposición, ¿no? Del epicóndilo y la epitropia. Acá vemos
el cúbito y acá está el radio. Y cuando vemos el cúbito, vemos que la zona que va a entrar a la fosa olecraniana, el olecrano, tiene una fractura completa, ¿no? Esa es una fractura de olecrano. Y sí, para que nosotros podamos determinar y decir la fractura está tal, debemos conocer algo de los huesos y bueno, está llevado anatomía. Entonces, ¿qué parte estamos viendo acá? Según lo que están viendo. Tibio y peroné, ¿no? ¿Cómo reconocen que es tibio y peroné? Por el calcáneo y astrágalo, ¿no? Acá están calcáneo y astrágalo. Es bien difícil que ninguno de los huesos del carpo sea así. Entonces, tibio y peroné. Y tenemos una fractura que estamos viendo que toma la tabla externa, pero no la interna. ¿Sí? Entonces, esa fractura es incompleta. Puede causar un poquito de movimiento, como en este caso, porque seguro que hay un coágulo, hay sangrado, o puede que no, puede que sea un caso bien pequeñito, bien delgadito, pero que esté ahí. En cualquiera de los dos casos la podemos denominar fisura, ¿no? Es una fractura incompleta. ¿Cuál es la ventaja? Probablemente que no ha habido desplazamiento, ¿no? Porque el hueso depende de su forma para una correcta función, en muchos casos. Si no se recupera esa función en la reparación del hueso, pues va a haber vicio, ¿no? Entonces, la fisura sí nos permitiría tener una buena recuperación. Tal vez acá ponerle nomás, si es necesario, un pequeño refuerzo y ya está, ¿no? Pero muchas veces las fisuras simplemente se curan con reposo, porque el hueso está alineado. Dentro de estas fracturas incompletas existe una muy propia de los niños, porque miren que la fisura que tenemos aquí tiene un trazo casi perpendicular, ¿no? Un trazo casi limpio. En cambio acá el trazo está feo, ¿no? Sin embargo, no ha roto la tabla o la otra tabla o la otra epífisis, si quieren, o la otra capa de hueso compacto. Y eso es propio de las fracturas del tallo verde. Y dentro de las fracturas del tallo verde, la más conocida es la fractura de Cole, ¿no? Y otra conocida también es la invertida de Cole, que es la fractura de no estaría para ustedes. Pero eso es fractura de Cole, ¿ya? Más conocida como fractura endógena de neuromorfo. Está bien chiquito y se ve así, ¿no? Y como ven, no se fracturó todo, es una fractura importante, no es una fisura realmente, pero una de las tablas sobre las partes internas del hueso compacto está bien. A veces, en huesos patológicos, como sea, porque el trazo está acá, ¿okay? Está bien pequeñito, la fractura viene por una torsión. Y el trazo de fractura es, digamos, como una circunferencia. Eso se conoce como fractura en toros. Y la otra importante es la fractura patológica, ¿no? En condiciones como por ejemplo las metástasis óseas. ¿Qué más? ¿Qué más produce un hueso débil? Osteoporosis. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algo más? Osteomielitis. Raquitismo. Una más, una más. Síndrome de Kaiser. ¿Vale? Osteogénesis imperfecta. O por ejemplo, otra más. Osteomielitis. Dependiendo, ¿no? Porque si es un exceso de Brody grande, obviamente por ahí se puede romper. Produce una fractura, ¿no? De estas, acá es una fractura que, si ustedes ven, estamos en ¿qué hueso? Húmero. Fractura de tercio medio de húmero. Patológica, ¿por qué? Porque muy aparte del trazo de fractura estoy viendo una zona de lisis, ¿no? Una zona que no tiene calcio, que lógicamente debe estar ocupada por algo. Entonces acá hay una metástasis ósea que ha provocado debilidad y por alguna fuerza que no suele provocar fractura, provoca.
Pero lo más común es esto. ¿Qué estamos viendo acá? Sí. ¿Y qué estamos viendo también? Estamos viendo que la cabeza, bueno, el cuello se ha fracturado a nivel del cuello del fémur y se ha metido para la cabeza, ¿no? Y la cabeza es bien irregular, ¿por qué? Porque ya tenía osteoporosis. Esa fractura patológica a nivel del cuello es muy común en la tercera edad. De hecho, induce a pensar porque el abuelito o la abuelita están caminando y de repente se caen. Y la llevan al hospital y está con esto, ¿no? Y con los signos clásicos de fractura que son, ¿no? Dolor, impetencia funcional, en el caso de el pie, para afuera, ¿no? Para allá. Y le echan la culpa a la caída. No, seguro te caíste. No, en realidad ocurrió la fractura y a raíz de la fractura se cayó. Pero al final tiene la fractura, ¿no? Entonces son fracturas en huesos que tienen una condición patológica previa y que lamentablemente una fuerza o el uso normal condiciona más desgaste y puede condicionar la fractura. Y esa fractura es especial porque el hueso se mete dentro, ¿no? La que hemos visto en la vez, se llama fractura por impactación. Ahorita lo vamos a ver. Otra cosa que puede pasar es que por un esfuerzo importante, sin necesidad, ojo, de que haya una condición patológica previa, tal vez que el esfuerzo haya sido fuerte, en un tendón de un músculo importante, un músculo masivo, se produzca una abulsión. Y ahí tenemos fracturas por abulsión. ¿Quién ha sido el causante de esta fractura? El tendón de aquí. Estamos viendo calcáneo. ¿Y quién ha sido el causante de esta fractura? Porque miren, se ha salido un pedacito de la espina, mejor dicho, ¿no? La tuberosidad se ha salido. ¿Quién es el causante de esta fractura? El tendón rotuliano, ¿no? Si me dicen que es el tendón del recto anterior, el cuadríceps, está bien, pero es el tendón rotuliano que así se debería de eliminar. Y esas son fracturas y muchas veces se ven bastante bien acá en la ecografía también, porque se ve pues, el hueso en el tendón. Y la fractura conminuta, en la cual pues obviamente son varios pedazos los que salen, ¿no? Y ahí está la cosa interesante, porque miren aquí, ¿no? Aquí yo estoy viendo que tal vez sea una fractura por impactación, ¿ok? Aquí ya me descuadra la cosa porque no se debería ver así, todavía podría pensar que es por impactación, pero miren, solo ahí, la tomografía, sí me puede dar una idea precisa de todos los trazos. ¿Y para qué me serviría eso? Para meter clavo por aquí, por acá, ¿no? Para usar mis conocimientos de un reconstructor y poder hacer bien el hueso. Porque si no ponemos bien este hueso, la recuperación va a ser un vicio y va a limitar su funcionalidad. Entonces, la fractura conminuta, y no es que sea malo, o sea, pero eso es lo que se hace en traumatología. Se abre, se trae el calado, se trae la cian y todo lo demás. Pero hay que tener algo de ciencia para saber cuál es el resultado y para ver, ¿no? Y planificar tu cirugía. Esa es la parte interesante o importante. Y lo mismo acá, ¿no? Pueden ver una fractura conminuta a nivel de las ramas del cigomático. Esta es la rama temporal, ¿no? Y esta es la otra rama temporal. Esta es la rama cigomática del temporal y esta es la rama temporal del cigomático. Y la fractura ha sido aquí. Obviamente eso no ha sido por golpe, ¿no? Porque miren todo lo que ha sido un accidente de tránsito. Pero en este caso se permite la reconstrucción mejor continua. Entonces, muy importante es para la fractura conminuta tener una tomografía. De repente las otras pueden ser resueltas sin necesidad de tomografía. Y ahí está un ejemplo otra vez de la fractura por impactación. Tanto en rayos X, que de repente no se puede ver muy bien acá, aunque sí, pero en tomografía se mira bastante bien. Y al final es buena idea porque esa fractura sí la vamos a tener que tratar por tomografía. O con la tomografía va a ser importante para su tratamiento. ¿Qué podemos hacer con la fractura por impactación? Muchas cosas en realidad, y algunos solo la dejan así. Va a soldar y no le permite motilidad a la persona, que obviamente es la tercera edad, pero también se puede cambiar una prótesis, ¿no?
o poner un clavito de unas placas. Muy bien, entonces eso con las fracturas, ¿no? En fracturas nos olvidamos totalmente de la resonancia, vamos a trabajar mucho con los rayos X y vamos a trabajar mucho con la tomografía. Lo importante es reconocer la forma normal de los huesos. Ahora, acá está clarito, ¿no? Les expliqué cómo era el músculo, se nota que acá no hay esa. Y de igual forma, esta zona ha perdido lo normal. Ese patrón se llama el patrón de penacho de plumas, que generalmente se mira en todos, bueno, que se mira en todos los músculos estriados, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente hay un centro tendinoso. El tendón, obviamente, se nutre de todas estas fibras, pero suele tener una zona central de las cuales también sale, ¿no? Como el mejor ejemplo es justamente el sóleo, los gemelos, ¿no? Que tiene ese patrón uniforme también, que es incluso visible a simple vista. Entonces, una interrupción de ese patrón ya nos habla del probable desgarro, no tiene que ser completa. Si hay esa interrupción y un poquito de líquido libre, pues tenemos un desgarro con edema intramuscular. Y hay que recordar eso, ¿no? Que el tendón tiene que ver con el perinicio, con el epinicio, porque todo se junta al final del tendón. Por ende, hay un centro en el cual sigue pasando este centro del tendón. Por ende, cuando lo vemos, entre otros patrones por resonancia que también se puede ver, vamos a encontrar dos patrones. Ustedes se acuerdan, bueno, acá es una densidad protónica con T2. Entonces T2 hace que los líquidos sean hiperintensos. Por ende estamos viendo aquí el edema. ¿Ok? Esto es hueso, porque tiene ausencia de señal, y esto es médula. Entonces estamos viendo esto a nivel de músculo, ¿no? Y estamos viendo acá un patrón que se llama un patrón miotendinoso. Es el patrón que viene justamente de la distensión, porque todo desgarro va a provocar una distensión. Puede que yo no vea un desgarro en la ecografía, pero al menos puedo ver este edema. Es un edema de patrón miotendinoso porque va alrededor de ese centro miotendinoso. En cambio, otros músculos, acá está este centro miotendinoso, pero el edema se ha dado a coleccionar alrededor de la aponeurosis. ¿Ven? Entonces es un patrón superficial. Entre otros patrones que pueda haber. Puede que no haya rotura, ¿no?, de los haces musculares, pero sí puede haber edema. Entonces, eso nos indica que la resonancia es más sensible en la ecografía para este tipo de lesión. Y obviamente la distensión del músculo va a provocar también este vicio de funcionalidad. Así que cuando nosotros necesitamos un diagnóstico fino, obviamente la resonancia es el tratamiento o la imagen de lesión, sin menoscabo que la ecografía es la primera aproximación. Eso lo deben haber visto y de repente, bueno, ojalá que no lo veamos porque eso significa que ha habido una lesión media seria, pero debe haber un médico, ahora que están viendo los partidos por ahí, con una cajita que debe contener su ecógrafo. Por eso cuando hay una lesión, van, no, está bien, que eso extrae y que siga jugando, o, de acuerdo a la primera evaluación, no, vámonos y a la clínica. Y eso le pasó a Farfán, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo, y esto más, obviamente, por un tendón lateral, es la tenosynovitis de Leclerc, ¿no? Que tiene todo lo que les dije. Acá está el tendón, y el tendón está hipoecogénico, y acá está la sinovia. Y miren acá, la sinovia está bien, y el tendón todavía tiene ese patrón fibrilar. Ustedes dirán, ¿por qué está oscuro aquí? Es bueno llegar a ese punto. Lo dijimos cuando hicimos ecografía. Cuando una zona es perpendicular, probablemente vaya a recoger todos los ecos porque es perpendicular. Cuando una zona de reflexión no es perpendicular, va a recoger algunos ecos, pero otros se van a dispersar. Entonces la cantidad de ecos es menor. Por ende,
se ve la imagen, pero se ve con hipocogenicidad. ¿Y qué ha pasado? Que este tendón está yendo así, y ahí está yendo así y así. Entonces, cuando no está perpendicular, que ocurre cada rato, es un artefacto por anisotropismo. ¿Ok? Y eso sí es importante porque si uno sabe eso, pues va a tratar de verlo, angulando un poco el transductor esa zona de interés para ver que efectivamente esté bien, ¿no? Debe haber algún ángulo en el cual se vea bien. Si no, ya podemos pensar en que sí es una columna. Y de hecho sí lo es, porque miren acá, en la resonancia está clarito, esta es otra vez una densidad protonente 2, que tenemos un edema circundante, ¿no?, de la vaina sinovial y el tendón bastante engrosado. Ojo, ¿qué es esto? Se ve, ¿no? ¿Qué es? Esto es hueso. Ese es el retináculo flexor, este es el retináculo extensor, y estos son los huesos del carpo. Pero ¿por qué no tienen ausencia de señal? Si tienen, acá tienen, solo que dentro tienen médula. Por eso en esta densidad protónica se ven los huesos. Ojo con esto porque estos son los tendones, por si acaso. Y dentro de los tendones hay esto. Si este es el retináculo flexor, esta es una estructura muy importante. Se llama el nervio mediano. ¿Ya? El nervio mediano está alrededor de los tendones del retináculo flexor. En el retináculo flexor. Por ende, patologías que puedan hacer que haya una tendinitis van a provocar dolor, parestesias en una zona de la mano, ¿no?, dando lo que se conoce como el síndrome del túnel carpiano. Ya está. Muy bien. Cuidar. Y eso obviamente también tiene que ver, ¿no?, con este es otro ejemplo de tendinitis, ¿no? Acá están todos los tendones con un montón de líquido y la comparación es evidente. Entonces, es un patrón que queda, ¿ya? Un patrón que queda cuando uno va bien. Como ¿no? Acá en la artritis reumatoidea, creo que el cuello de cisne todos lo podemos ver, todos lo han visto alguna vez, ¿ya? No creo que yo esté empezando a tener. Pero tenía mi abuelita, una señora que la cuidaba, era joven, y obviamente cuando fue más grande esta señora, le empezaron a cuidar. Hablando de pequeño, me acuerdo que tenía los dedos así, 90 grados. Estamos hablando de hace como 20 años o más. Entonces, ahí como que, y tampoco no vivía acá, vivía en otro lado, ¿no?, más alejado. Nunca tuvo tratamiento y desarrolló pues esas cosas. Pero, ¿cuáles son los signos tempranos? Porque como les digo, es cuello de cisne, no hay ningún problema. Sinovitis se toca. Ahorita ustedes pueden tocar sus articulaciones. Y tocando estas van a llegar a la conclusión en algún momento de que hay unas articulaciones que realmente sí están hinchadas. Con una ecografía y un Doppler eso se mira mucho mejor, pero es bastante clínico. Y para eso, ¿qué más? Factor reumatoideo, anticuerpos citrulinados, todo eso demás, para tener un diagnóstico adecuado. Y de ahí, bueno, si no hay forma, nada, traten ustedes, ¿no?, como médicos de primera atención, como médicos de familia, sino al reumatólogo, ¿no? Porque no es solo cosa de darle para el dolor a los inflamatorios, ¿no? Hay que darle modificadores de la enfermedad. El primero de ellos es el methotrexato, ¿no?, y eso se debe monitorizar un poco. Pero bueno, es muy clínico esto, pero ¿en qué nos puede apoyar los pacientes? En eso, ¿se dan cuenta? La osteopenia alrededor de las articulaciones. ¿Ok? Entonces, no es normal. Aquí hay osteopenia, se nota en la falta de densidad, etc., etc. Entonces, ese es un signo que nos apoya el diagnóstico de aquí. Pero no se hace el diagnóstico solo en la imagen, aunque sea muy evidente, ¿no? Entonces acá hay subluxaciones, lo que es el cambio que ha habido, ¿no? Por eso
Hay estos dedos también en cuello de cisne, hay la bilateralización, etcétera, etcétera, que se puede ver tanto acá como se puede ver también en otras imágenes. Pero para una buena sospecha diagnóstica, yo creo que basta nada más ver radiografías, ¿no? Como ustedes ya deben saber, el diagnóstico se apoya muchísimo más en clínica y factores laboratoriales que en otras cosas. Y dentro de eso hay una clínica, un signo o más un síntoma, porque no es signo, que es muy sugerente, ¿no? Que el mismo paciente te describe. ¿Cuál es? La rigidez matutina. Doctor, me levanto tiesas. Y después ya hago así y ya se me suelta. Esa rigidez matutina sí debería motivarnos, ¿no? En nuestra consulta a buscar activamente el diagnóstico de la conducta reumática. Como bastantes otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de la colecistitis y todo. ¿Qué hago con un paciente que me refiere, por ejemplo, doctora, a veces me fastidia un poco el hígado? Y le tomamos bilirrubinas, y si están aumentadas, y no tienen nada de ecografía. Y están aumentadas a predominio directo. ¿Qué puede ser? Podría tratarse de una cosa que se llama el síndrome de Silver, ¿no? Simplemente hay ictericia, no come zanahoria ni nada de eso, ¿no? Simplemente ictericia y no tiene significación. Pero, ¿qué debería ser? Que ella tome la ecografía, por ejemplo, está bien. ¿Qué más podría ser? Pero le tomé transaminasas y resulta que están cuatriplicadas su valor. Entonces, por más de que la ecografía diga que está bien, algo anda mal. Se toma una resonancia, y por ahí se toma una biopsia y se hace el diagnóstico de, por ejemplo, una cirrosis biliar primaria que recién está empezando, o otras cosas. Recuerden que la imagen no es solamente no dicta mucho, y en este caso es así, ¿no? O sea, nos apoya el diagnóstico terriblemente, ¿no? Pero muchas veces sin necesidad de la imagen podemos llegar al diagnóstico. Pero la imagen es clarísima, ¿no? Es de enfermedad, y no consigo otra enfermedad que esta imagen, por ejemplo, en el caso de la artritis. Para terminar, dos cosas más. La rodilla. La rodilla es un hueso sesamoideo, ¿no? Está dentro de un tendón y nos condiciona tres espacios, ¿no? El espacio de la rodilla, el espacio lateral y el espacio medial, ¿no? Cada uno se relaciona con los cóndilos de la rodilla y las rodillas, y podemos evaluar en esos recesos la cantidad de líquido que hay, que siempre va a haber un poco, o las estructuras que hay alrededor, ¿no? Ya hablamos del tendón, tendríamos que hablar de las bursas que hay, una bursa patelar, por ejemplo. Tendríamos que hablar en todo caso también de los ligamentos, ¿no? Entre la importancia de la cintura iliotibial, los ligamentos colaterales, y ya en la parte interna, parte de la sinovia, considerar a los meniscos y a los ligamentos cruzados. Bastante que evaluar, y lamentablemente es una zona en que está la rodilla. Si no hubiera la rodilla, todo eso saldría por ecografía. Pero por ecografía solo puedo evaluar los ligamentos, la cintura iliotibial, o sea, los laterales, tal vez el tendón, ¿no? Que sí se evalúa bien, las bursas asociadas, pero no voy a poder evaluar bien los meniscos, aunque se me den un poquito, ni los ligamentos cruzados, ¿no? Entonces ahí la resonancia también nos permite una evaluación completa, como podemos ver acá. A ver. Estas son tres imágenes, en la cual podemos ver en esta zona los meniscos, que son cartílagos y por eso están muy intensos. Acá están los cóndilos, ¿no? El cóndilo externo, cóndilo interno. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo la cabeza del peroné. Y por eso yo puedo decir que esta es la parte lateral, esta es la parte lateral. Entonces
es lo que estamos viendo aquí, en la parte lateral que viene desde arriba, ¿sí? Que también es hipointenso. Esa es la cintilla intertiliar, ¿no? Y esto hipointenso de acá, porque solo el triangulito de aquí, como vean, es el menisco. Y esto es ligamento colateral externo. De igual forma, yo veo una cosa acá que es el ligamento colateral interno. Los cruzados están por aquí. Ahí está el cruzado posterior, como lo ponen, y aquí está el anterior. El ligamento cruzado anterior se inserta en el borde o en la zona anterolateral, ¿no?, de la espina, y el posterior se inserta en la zona posterior. Por eso vamos a poder ver bien después. Con solo imágenes está un poquito complicado de ver, ¿no? Acá lo podemos ver. Este es el cruzado posterior. Esta es una imagen cervical, ¿no? El cruzado posterior y el cruzado anterior. Generalmente el cruzado anterior se abre más, como ven en el cuadro que estamos viendo, y el posterior puede ser más hipointenso y puede tener un receso de líquido que está acá. Ahí está todo bien. Acá está la rodillita, o sea, la patela, y ahí podemos ver el tendón, ¿no? Acercarse acá. Y esto tiene un nombre, ¿no? Se llama la grasa de Hoffa. Y ya. En todo caso, vamos a ver aquí. Simplemente nomás podemos identificar el cartílago, ¿no?, alrededor del cóndilo. Esto es sagital, ¿no? Anterior, posterior. Sube un poquito por acá. Esto que estamos viendo, estamos para un lado. Y acá estamos viendo el peroné. Por ende, esta es la parte lateral. Ahí está el menisco. Hasta acá. Y ahí está el ligamento. ¿Ven una cosita que viene hasta acá? ¿Sí? Y parte de la transferina. Entonces vamos al medio. Aquí no hay todavía el menisco. Y acá vemos los ligamentos, ¿sí? Cualquier ligamento que vaya hacia adelante, y miren cómo se abre, es el ligamento cruzado anterior, ¿ya? Por ende este, que he visto que es el ligamento cruzado posterior, ahí no hay pierde. Cartílago, cóndilos, patela, tendón rotuliano, grasa de Hoffa. Acá lo vemos ahí. Acá es el peroné. Todo esto es el ligamento. Pero aquí viene esto que ven acá, es la cintilla iliotibial, esto es el coronal. ¿Y esto cómo se llamaría? Miren. ¿Es el menisco. El hipointenso es el menisco. Por eso somos más grandes. Si lo hacemos más grande, obviamente, no hay pierna, ¿no? Ahí está el menisco. Y más. Y ahí tenemos el ligamento. Muy bien. Y para terminar esta parte, vamos a hacer esto. Los meniscos, esto es más. ¿Dónde están los ligamentos? Yo veo, este es el posterior, ¿no? Bien. Está la patela, el tendón. Este es el anterior. No hay anterior. ¿Ven? Lo vemos también acá. Pero vamos a entender mejor. Ahí está el posterior. Ahí está el anterior. No hay anterior. Está roto, ¿no? Ahí hay una ruptura del ligamento. El ligamento suele ver el cruzado anterior porque suele ser bien visible. En sagital se entiende bastante, tal vez en coronal no. Pero no está como para tomar en sagital, ¿no? Muy bien. Vamos. Y para terminar, hablemos un poquito de osteomielitis, que también van a ver. Es una infección que puede haber llegado directamente al hueso algunas veces, ¿no? O venir de una infección que viene previamente en la piel. O
como tejidos contiguos obviamente, ¿no? O por una contaminación, dado que llega el patógeno hasta el hueso y empieza a crecer ahí. Esa contaminación, que puede ser por ejemplo por una aguja que está infectada, por algo que le entró, también puede ser por vía hematógena. Entonces va a haber, en muchos casos, al inicio, un compromiso de tejidos blandos que podemos ver aquí, por ejemplo, por este fotogenicidad, y que aquí se mira muchísimo mejor, ¿ya? Esto que vemos aquí es la cortical, el pericogénico. Aquí tenemos celular subcutáneo y está claro que aquí hay una zona hipoecogénica, que puede ser, que de hecho es una especie de flemón, ¿no? El flemón es un paso anterior a un absceso. Acá ya hay colección, pero ya está haciendo que esta cortical está bien, esto es anisotropía, y esta cortical ya está medio erosionadita, está provocando alteraciones de la cortical. Y eso, ¿cómo se mira? Eso se mira así, ¿no? Con alteraciones de la cortical. Porque si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia de densidad acá, y es aquí donde tenemos el problema. Por eso en esta zona, miren acá, está muchísimo mejor, hay estas alteraciones de la cortical. Y eso es al inicio, ¿no? Entonces, ya si hay alteraciones de la cortical, podemos pensar que está viendo algún tipo de reacción. Y lo otro que es más notorio siempre es el absceso de Brody, ¿no? Una zona con pérdida de densidad, con aumento de densidad en los bordes laterales, y que se relaciona muchas veces también en el tejido blando con una zona también alterada, ¿no? Como en este caso donde el absceso está aquí. Sin embargo, vemos más, ¿no? ¿Por qué? Vamos a buscar elementos aquí. Esta es la grasa de Hoffa. Estos son vasos, ¿no? Del sistema anastomótico de la rodilla y son hipointensos. Si son hipointensos, significa que estamos viendo un T1, o puede ser un T1 de densidad de protones, pero está basado en T1. La grasa es hiperintensa y el hueso es hiperintenso por su médula, ¿no? Y esta zona es hiperintensa. ¿Por qué? Porque hay edema. Entonces, el absceso está acá y hay edema circundante. ¿Okay? Lo mismo estamos viendo aquí, solo que esto es un T2, igual con densidad de protones, ¿te parece? Y hay edema circundante. Y lo mismo acá, hay edema circundante. Entonces en la resonancia se mira bastante bien, se mira el edema, que no se mira acá, lo cual es importante porque generalmente un absceso de Brody va a venir con clínica, ¿no? Pero existen lesiones benignas, ¿no? Dentro del hueso, como los quistes de Small, la vértebra, o islotes óseos o quistes óseos solitarios, ¿no? Que podrían dar una imagen parecida. Pero, obviamente, si es patológica, la resonancia nos puede dar una mejor idea. Si yo encuentro esta imagen con dolor, fiebre y todo lo demás, pues está claro, ¿no? O hay antecedente de una infección, o una infección clara alrededor, pues podemos considerarlo bastante bien como absceso. Con eso sí ha sido más o menos bastante, digamos, al fin no hemos tocado mucho temas de tumores, porque probablemente no los vean mucho. En realidad, la incidencia de tumores benignos y malignos es bastante baja. Pero todo lo demás, sobre todo las fracturas, es lo que